Marcos o como lo es Lucas. Pero en el Evangelio de San Juan no, este es un evangelio que es conocido teológicamente en una manera diferente. Los otros se les llaman los evangelios sinópticos. Pero en el Evangelio de Juan, Juan no pasa por alto, no pasa por alto el mencionar esta verdad. Y en el capítulo número 1, él dice, y el verbo se hizo carne. Simple y sencillo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando Juan está diciendo y el verbo se hizo carne, está hablando de la naturaleza humana, está hablando del eterno, porque Dios es eterno. Porque Él ha dicho que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es eterno. Pero ahora está diciendo que ese verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Que tenemos a uno que se compadece según nuestras necesidades, pero sin pecado. A Jesucristo el justo, a quien nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. En este día, mis amados hermanos, vamos a reflexionar en un pasaje que habla también de este evento, pero no voy a hacer referencia a ninguno de los evangelios. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 4. Padre, al meditar en tu palabra, queremos que tú seas honrado, exaltado, glorificado, magnificado, que tú seas adorado. Estamos aquí tu pueblo, Señor. Y en esta mañana no estamos como producto de la casualidad. No estamos aquí, Señor, para cumplir absolutamente con ninguna obligación. Estamos aquí porque tenemos la necesidad de adorarte. Porque teníamos la necesidad, Señor, de abrir nuestros labios para exaltarte. Porque teníamos, Padre, la necesidad de ver a nuestros hermanos y disfrutar del compañerismo cristiano. Porque teníamos la necesidad, Señor Jesús, de escuchar tu palabra. Queremos abrir entonces nuestros oídos para que tú, Señor, nos des a conocer el mensaje que para nuestras vidas tienes. En esta hora te suplicamos, Señor, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. En su nombre te lo rogamos. Amén. En la carta a los Gálatas, mis amados hermanos, si ustedes abren por favor allí, y vamos a darle lectura solamente a 2 versículos. Mire, el apóstol San Pablo está escribiendo a los hermanos de la región de Galacia, y cuando les está escribiendo esta carta, les tiene que dar algunas explicaciones sobre la ley en el Antiguo Testamento y cuál había sido el propósito de que Dios diera su ley y que regía al pueblo en el Antiguo Testamento. Los hermanos de Galacia estaban regresando a las prácticas del Antiguo Testamento, a las prácticas de la ley, cosa que el apóstol San Pablo les está recordando entonces, que la salvación ha llegado porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. Entonces, el apóstol San Pablo va a explicarles a ellos que la ley ha quedado allá, ha sido cumplida perfectamente en Cristo Jesús. Y dice el versículo número 4, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir. Fíjese para qué lo envió, cómo lo envió y para qué lo envió. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción
de hijos. Bendito sea nuestro Dios. Eso celebramos en Navidad, mis amados hermanos. Quiero mencionar que no todas las personas dicen el cumplimiento del tiempo. Yo quiero mencionar en esta mañana manera de introducción que no todas las personas son buenas para recordar las cosas. Yo soy uno de ellos, ¿no? Hay personas que no desean olvidar nada en Navidad, ningún detalle. Son muy detallistas y no quieren olvidar nada. Y con la debida anticipación, entonces empiezan a hacer todos los preparativos. Compran las bolsas, los regalos, los papeles, los moños, y hacen una lista y empiezan a anotar los nombres de las personas. No quieren que nadie se les escape. A los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a quien no quieren dejar fuera de la celebración. ¿No es verdad? Quizá usted sea uno de ellos. Hay personas que se ponen también tristes por recordar algunos episodios no deseados en la época de Navidad que han sucedido en derredor de estas fechas, como la muerte de algún ser querido, por ejemplo. Y por supuesto que tienen razón para sentirse tristes, porque estas fechas son básicamente para estar alegres. Algunos recordamos con gratitud a Dios esta temporada de celebración, porque era en las fechas del año cuando nuestros padres podían darse el lujo, no sin esfuerzos, porque recibían sus aguinaldos, ¿verdad? Y entonces de comprarnos algunos juguetes que teníamos que guardar, cuidar, para que nos duraran todo el año, porque era el único momento en el que podíamos tener. Y recordamos que en algunas ocasiones no hubo juguetes. Y no hubo juguetes porque lo que nos pudieron comprar en aquel tiempo fue solamente ropa y zapatos que tanto necesitábamos. Estas y muchas otras cosas podrían venir a nuestra mente y recordar durante la celebración de la Navidad. Algunas serían buenas, otras serían quizá malas, otras tristes, pero queremos preguntarnos en esta mañana, ¿cuáles son las cosas que debemos recordar en esta Navidad y nunca olvidar? ¿Cuáles son esas cosas? Permítame compartir con ustedes los siguientes pensamientos. En primer lugar, amados hermanos, yo le invito a recordar que Dios siempre está a tiempo. Dios siempre está a tiempo. La Biblia dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios siempre actúa a tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy somos impacientes? Bueno, yo soy uno de ellos. Yo soy muy impaciente. Qué impacientes somos, ¿verdad? Cuando las cosas no suceden tal como nosotros lo planeamos, ¿no es verdad? Así nos sucede a la mayoría. Cuando acudimos a Dios en oración haciendo alguna petición y tal pareciera que no nos escucha, las cosas no cambian y las dificultades que quisiéramos desaparecieran lo antes posible continúan. Pareciera que Dios no llega. Pareciera que Dios se retarda. Este texto bíblico, sin embargo, nos recuerda que en la Navidad nunca debemos olvidar que Él siempre está a tiempo. Aunque ante nuestros ojos pareciera que el Señor no llega, que se ha retrasado, que está llegando tarde, pero Dios siempre está a tiempo. En el milagro más extraordinario de todos los tiempos, milagro que había previamente anunciado Dios en muchas ocasiones, y en una de ellas por medio de los labios del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros, porque el Eterno se hizo carne, vino y habitó entre nosotros, dejó su trono de gloria, vino a la tierra, Dios con nosotros. Ahora esa profecía se está cumpliendo en el cumplimiento de los tiempos, dice Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se puede usted imaginar? Habían pasado alrededor de 700 años desde que Dios había dado esta promesa a su pueblo por labios del profeta Isaías. Y para muchos, por supuesto, Dios, te estás retrasando. Dios, no llega a tu promesa. Dios no escuchaba. El pueblo había sufrido el cautiverio, viviendo en tierra extraña, sirviendo a otros imperios. En el tiempo, cuando sucede el evento de Navidad, que es una palabra traducida del latín, natividad, Navidad, natividad significa nacimiento. Entonces en la Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús. Dios nos recuerda que Él siempre está a tiempo. Mire, a José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, pudo haberle parecido que Dios no intervenía en su vida, que Dios estaba ausente, su vida llena de problemas, su vida cargada de profundas dificultades. No solamente tuvo que lidiar con sus sentimientos de rechazo y desprecio por la brutal e impropia acción de sus hermanos que le vendieron. Y le vendieron solamente por remordimiento para no asesinarlo. Y esta cruel acción en contra de él fue solo por aquellos terribles celos que los hermanos sentían hacia José. Qué terribles son, mis amados hermanos, los celos. Aquellos hombres actuaron así. Y como consecuencia de sus acciones, están desencadenando un hecho. José está en la cárcel, vendido como esclavo, en la cárcel allá en Egipto. Pero la Biblia dice que allí, en medio de su prueba, allí, en medio de su dificultad, allí, en medio de su adversidad, Dios le prosperó porque Él se mantuvo fiel. Hermano, hermana, no lo olvide jamás. Dios quiere que recuerde que Él siempre llega a tiempo para intervenir allí en su problema, en su dificultad. No importa que las acciones de sus seres queridos le hayan lastimado, permanezca fiel a Dios y Él le prosperará como prosperó a José. Sea paciente y no olvide que Dios siempre llega a tiempo y Él se glorificará. Moisés es otro hermoso caso del valor que existe en saber esperar a Dios y no ser impacientes. Moisés se apresuró, veía el dolor, la aflicción, la cautividad de sus hermanos y quiso intervenir para liberarlos. Pero después de aquella tremenda y amarga experiencia, tiene que salir a exiliarse en el desierto. Por 40 años todavía Moisés vivió allá pastoreando las ovejas de su suegro. Hubieran sido siquiera de él, pero eran del suegro. Trabajaba para el suegro. Yo no sé si usted trabaja para su suegro, pero si trabaja para su suegro, trabaje y trabaje bien. ¿Sí? Si tiene que pasar esa experiencia como Moisés la pasó, hermanos, llegó el cumplimiento del tiempo, porque Dios no abandona a los suyos. Él siempre llega en el momento indicado.
Moisés había dejado el imperio egipcio, hijo de la hija de Faraón. ¿Se imagina? ¿Se puede usted imaginar cómo vivía Moisés en la corte de Faraón? Él era un hijo adoptivo. La hija de Faraón lo sacó del río y lo tomó como su hijo. Lo educaron los mejores maestros de la época. Para aquellos que piensan que para servirle a Dios no se necesita estudiar, lea la Biblia. Dios puede usar a quien Él quiera, pero usó a Moisés, un hombre que fue instruido por los mejores maestros que en aquella época pudieron haber existido. Un hombre que estaba ahí, hermanos, y que comía las viandas del imperio, porque era hijo de la hija de Faraón, creado ahí en la corte. En ese imperio, lo más avanzado de su tiempo, de la arte y la cultura, del poder y la influencia en la tierra, hasta entonces se conocía en su tiempo. De ahí venía Moisés. Y llega el momento indicado. Anda ya en el desierto, pastoreando ovejas. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía sus ojos puestos en el invisible. Menospreció los tesoros terrenales, porque tenía sus ojos puestos en los tesoros celestiales. Y amados hermanos, 40 años. ¿Dónde estás, Señor? Llega el momento indicado, porque Dios, amados hermanos, nunca llega tarde. Por eso Pablo escribe, en el cumplimiento del tiempo. Dios es el que maneja los tiempos y tiene control de ellos, y Dios nunca llega tarde. Dios no abandona a los suyos. Él siempre llega a tiempo y se convierte ahora en lo que había deseado, lo que había soñado, lo que había anhelado su corazón, liberar a sus hermanos. Y Dios lo convierte en su libertador. Llega un momento difícil cuando van marchando y vienen los ejércitos enemigos tras ellos y está el mar enfrente. Dios nunca llega tarde. No te detengas, Moisés. Dile al pueblo que marche. Dios nunca llega tarde. Y en ese momento Dios llegó e intervino y abrió majestuosamente el mar para que su pueblo pasara en seco. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo, en el momento preciso. Y dice la Escritura que el pueblo marchó, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios quiere que recordemos en Navidad que Dios siempre está a tiempo en nuestra vida. Él nunca llega tarde. Confíe en Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la aflicción que usted está enfrentando? ¿Cuál es el desafío? Y probablemente usted diga, pero ya estoy cansado de orar y Dios no llega. Dios siempre llega a tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, que largo debió haber parecido a muchos. La profecía había sido dada por primera vez allá desde el jardín del Edén, a mis amados hermanos, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Pero después de milenios de silencio, da inicio a la acción. El edicto de un emperador
Dios empieza a mover las cosas y en el cumplimiento de los tiempos. Y tienen que ir a Belén para ser empadronados. Hay que pagar los impuestos. No deje de pagar sus impuestos. Si José hubiera dicho, yo no tengo que pagar impuestos, yo mejor me escondo, pero el edicto era que fuera a ser empadronado para pagar sus impuestos. Declare que usted vive y en donde vive al SAT. Eso es lo que sería hoy en día. ¿Tiene un negocio? Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios mueve a aquel emperador para que haga aquel edicto. Tienen que ir entonces a Belén para ser empadronado. Amados hermanos, ahí empieza la acción de Dios. Llegan a aquel pueblo, un pueblito pequeño. No hay un hotel, no hay Holiday Inn, no hay La Quinta, no hay el One, no hay hotel. Y aquella mujer está embarazada. Es más, ni hospital civil había en aquel pueblo. Pero entonces van a ser, y no hay hospedaje, y hay una joven mujer embarazada. El Rey de Reyes, el Señor del universo, el Verbo que se hace carne, mis amados hermanos, viene a nacer en un mesón, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el Holiday Inn. ¿Dónde está Dios que me mandó con esta mujer embarazada? ¿Dónde está Dios? Dios está en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, porque tiene un plan, aún de aquellas circunstancias que puedan parecernos incómodas, aún de aquellas, en medio de aquellas circunstancias que pudieran parecernos dolorosas o difíciles. Pero ahí empezó todo. Así como Dios estuvo justo a tiempo en cada uno de estos eventos, amados hermanos, porque ni un minuto antes, ni un minuto después, la Virgen concibió y dio a luz. Y en el cumplimiento del tiempo, nació. El Verbo se hizo carne. Dios tiene el control del tiempo. Él es el autor del tiempo. Él maneja el tiempo. Y como Dios no está sujeto al tiempo, Él es el eterno. Él es el mismo ayer. Por eso hizo lo que hizo. Pero créalo, en el reloj de Dios, Él no está ausente ni se retrasa. Él es el mismo ayer y Él es el mismo hoy. Y lo que Él hizo ayer, Él lo hace hoy. Porque Él no cambia, Él es Dios. Y créalo, Él es el mismo ayer y hoy y mañana y pasado y siempre. Y Él prometió que va a regresar por segunda vez. Créalo, en el cumplimiento del tiempo, en un abrir y en un cerrar de ojos, la trompeta será tocada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, decía Pablo, muy entusiasmado, los que hayamos quedado con vida. Y así todos seremos llevados y transformados para estar a la presencia de nuestro Dios. Amados hermanos, este tiempo es eso, temporal. No se desanime, no abandone la carrera, no piense que el Señor le ha abandonado. Él siempre está a tiempo y quiere que en esta Navidad nosotros confiemos y creamos que a Dios no se le escapa absolutamente nada y Él no va durmiendo. Ahí está. Hubo unas hermanas, estaban muy apesadumbradas, estaban adoloridas
y resentidas con el Señor Jesús. Porque su hermano, a quien amaban, había muerto. Mandaron llamar al Señor Jesús y el Señor no llegó. Y cuando lo ven, dice, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Dios nunca llega tarde. Alzando sus ojos al cielo, el Señor Jesucristo dio una orden. Y a la orden del que tiene poder aún para que el viento y el mar le obedezcan, dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, se levantó, caminó. Dios nunca llega tarde. El Señor Jesucristo solamente dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y aquello sucedió para que la gloria de Dios fuese manifiesta. Dios quiere que recordemos, mis amados hermanos, que así como llegó a tiempo en la vida de cada uno de los santos en la antigüedad, ha llegado a tiempo también a nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero compartir a usted, amigo, que nos visita. Si acaso usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Dios nunca llega tarde. Y en esta mañana Él quiere tener un encuentro para bendecir su vida. Permítale. A usted que todavía no le conoce como su Salvador, su Redentor, su Maestro, su Señor. Usted no está aquí como producto de la casualidad, no está aquí por equivocación, no está aquí por accidente. Usted está aquí porque Dios le ha dado la vida. Usted está aquí porque Él le ha guiado sus pasos. Usted está aquí porque Él llega también en este tiempo para tener un encuentro personal con usted. El Señor Jesucristo quiere bendecir su vida. Cada una de sus dificultades, quiero decirle en esta mañana, cada una de sus necesidades, cada uno de sus desafíos no son ocultos a los ojos de Dios. Sus dolores, sus tristezas, sus enfermedades, sus luchas, sus pruebas son solo oportunidades también para desplegar la gloria, el favor, el interés de Dios sobre usted. Dios nunca llega tarde. Venga al encuentro del Señor Jesucristo en esta mañana. Aquí está Él. Dios quiere que en Navidad entonces recordemos que Él siempre llega a tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, dice nuestro texto. Pero que recordemos que Él encuentra a las personas donde están. Dice la Escritura, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este texto entonces nos enseña que allí estaba el Señor de los señores, frágil, el creador del universo, porque el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. En el cumplimiento de los tiempos, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, frágil, impotente, dependiente de una madre que debía de cuidarle, cambiarle. Y como dijeron los estudiantes en un drama que hicieron ahí en el seminario, estaba el ángel Gabriel y el ángel Miguel, ¿verdad? Estaban ahí platicando que el Señor los había mandado a una misión y a avisarle a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y los pastores rápidos se prepararon y fueron, pasemos y veamos lo que ha sucedido, ¿no? Estaban preocupados porque les mandó a hacer todo eso. Y estaba Gabriel y Miguel, ¿no? Ahí conversando. Pero ¿cómo se le ocurre hacer eso a Dios? Y ahora nos manda a nosotros que les vayamos a decir. Nosotros, ¿cómo les vamos a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Un niño? Ay, no, ¿cómo?
Una mamá que tiene que cuidar al Eterno y luego tener que limpiarle esa cosa que le sale a los niños. Se hizo carne, igualito que cualquier bebé. Comía, le daban cólicos, lloraba, se le aflojaba el estomaguito porque no le caía bien la comida. Así son todos los bebés. Dios viene y nos encuentra en nuestra debilidad, en nuestra limitación, en nuestra sensibilidad, en nuestra flaqueza, en nuestra necesidad. Dios quiere que en esta Navidad nosotros tengamos presente eso. Dios viene a nuestro encuentro. Recordemos que es allí donde Dios nos encuentra, donde estamos, en medio de nuestra necesidad, de nuestra debilidad, de nuestra dependencia, de nuestra impotencia, completamente, pero así es como debe venir usted en esta mañana a entregar su vida. Usted no tiene que salir de aquí para ir a arreglar algunas cosas. Usted tiene que irse de aquí habiéndolas arreglado con el Señor Jesús. Él viene a nuestro encuentro y nos encuentra allí sumidos en nuestra necesidad, en nuestra limitación, en nuestra impotencia, porque quiere bendecirnos. Tal vez nos parezca sumamente extraño que siendo Dios haya escogido venir a este mundo en esa manera, ¿no lo cree? Frágil, delicado, impotente, necesitado del cuidado de los demás. Esta maravillosa acción de la soberanía de Dios nos muestra su humildad. Da la oportunidad para que nosotros podamos darnos cuenta de la humildad de nuestro Dios, que podamos valorar su grandeza, que podamos concebir la magnitud de su amor, que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Acostado en un pesebre. ¡Qué grande su humildad! Dice el apóstol San Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humildad la del Señor Jesús! Nacido en un pesebre, no había lugar para él en el mesón. Dios le ha encontrado usted en el lugar donde usted se encuentra. No necesita nada más para acercarse a él. Solamente yo le extiendo una invitación en el nombre de Dios. Acérquese, acuda al Señor Jesucristo. Él quiere bendecir su vida. Dios le encontrará a usted donde usted se encuentra. Créalo hoy y reciba el regalo que Él tiene para usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa es la Navidad, dar. Ha dado. Esa es la Navidad. La gente da regalos y a veces no sabe ni por qué. El espíritu de la Navidad es eso. Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito y lo dio con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegamos al punto número 3 y usted ya se imagina que pronto vamos a concluir. Así es de que, en tercer lugar, amados hermanos, este pasaje bíblico nos recuerda, y Dios quiere que usted no olvide en la Navidad que Él quiere bendecirle con su paternidad. Si acaso usted no le conoce como su Padre, Dios quiere bendecirle con su paternidad. Cuando el apóstol San Pablo, el versículo que estamos estudiando, cuando el apóstol San Pablo está escribiendo, continúa diciendo, en el cumplimiento del tiempo nació de una mujer, pero ¿para qué? Al final el versículo número 6.
No me decepcionen, hermanos. ¿Para qué? En el cumplimiento del tiempo, en la Navidad, en lo que había sido anunciado, en lo que había sido profetizado. Llega el momento en el reloj de Dios y nace el Verbo, el Eterno, se hizo carne, la encarnación. ¿Para qué? Finalmente, para que recibiésemos la adopción. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para rescatar, para liberar. Eso es lo que significa la palabra redimir, para comprar. Es la palabra que se usaba cuando alguien compraba un esclavo, lo redimía, pagaba el precio de lo que costaba, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que, ¿cuál era la finalidad? De que recibiéramos la adopción de hijos. Dios quiere que usted no olvide que en el mensaje de la Navidad, Él quiere bendecirle con su paternidad para que recibiese la adopción. Adopción, simple y sencillamente quiere decir o significa ser hecho hijo. Así como Moisés, que era hijo de la hija de Faraón, ¿sí? O sea, fue adoptado por la hija de Faraón. Era entonces un hijo adoptivo con todos los derechos, porque la ley en ese tiempo así lo era. Un hijo consanguíneo era igual que un hijo adoptivo, tenía absolutamente todos los derechos. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio el poder, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Eso es la Navidad, para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora bien, permítame mencionar un refrán muy popular. Esto es particularmente para usted si no conoce todavía al Señor Jesucristo. Y para quien ya lo conoce, para que tome nota también de ello. Hay personas que en algunas ocasiones, cuando uno les habla de esto, dicen, no, yo soy hijo de Dios. O todos hijos de Dios, o todos hijos del diablo, ¿no? ¿Ha oído eso? ¿O nada más en mi rancho? O todos hijos de Dios, o todos hijos del diablo. Este es un refrán, hermanos, pero sí, es ciertamente un refrán muy popular, pero que está muy lejos de reflejar las enseñanzas de Dios mismo. Está muy lejos de expresar las enseñanzas bíblicas. En la Navidad, Dios quiere que no olvidemos que Él desea bendecirnos con el más grande regalo, su paternidad. Él quiere que seamos sus hijos, que seamos adoptados. Este es el evangelio, dice el apóstol San Pablo, que os hemos predicado. Dijo San Pablo que Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay otro evangelio. Este es el evangelio de la gracia, es el evangelio del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Conclusión. En esta Navidad, el Señor Jesucristo quiere recordarnos que Él siempre está a tiempo. Hermano, hermana, no se desespere. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Continúe adelante. Mire, dice la Biblia que había un hombre justo más que todos los hombres. Job. Un hombre que dice la Escritura que todos los días ofrecía sacrificio
adoración y oración a Dios. Y decía él, por si acaso alguno de mis hijos hubiese ofendido a Dios. Se preocupaba por sus hijos. Era justo. Pero dice la Escritura que en un momento empezó a tener calamidad tras calamidad. Vinieron a avisarle que sus haciendas y su ganado lo había perdido. Era más rico, el hombre más rico en el oriente. Perdió todo su ganado. Aquel hombre, mis amados hermanos, justo, porque a veces también Satanás dice, eso te está pasando porque tú eres malo. Todos somos malos. Así es de que a todos nos estaría pasando lo mismo, ¿no? Porque no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Le suceden cosas malas a la gente mala y le suceden cosas malas a la gente buena. Satanás trata de engañar a sus hijos. ¿De qué sirve que yo te sirva, Señor? Si mira lo que estoy pasando. Hay enfermedad, hay escasez de trabajo, estoy sufriendo por esta situación con algún pariente, algún ser querido, algún hijo, una hija. ¿De qué sirve? Dice la Escritura que Job permaneció firme a Dios y nunca atribuyó despropósito alguno a todo lo que en su vida sucedía. Porque Dios siempre está en control absoluto de todas las cosas, aunque a nosotros nos parezca. Si tú hubieras acudido cuando yo te llamé, no hubiera sucedido eso, dijeron las hermanas de Lázaro. Dios es Dios. Y Él quiere recordarnos en esta Navidad que a pesar de las circunstancias en nuestro derredor, recordemos que Él siempre está a tiempo. En el cumplimiento del tiempo, Dios lleva adelante cada uno de sus planes. Bendecirá. En esta Navidad, no se vaya de este lugar. Recuerde siempre que el Señor Jesucristo viene a nuestro encuentro y viene a encontrarnos así como estamos, débiles, necesitados, frágiles. Viene a nuestro encuentro porque quiere bendecirnos. No se vaya de este lugar en esta Navidad sin llevar el regalo más grande que Dios le puede dar: el perdón de sus pecados, la vida eterna, y con ello el derecho de ser llamado hijo de Dios, de ser adoptado. Dios quiere darle su paternidad. ¿Quiere orar conmigo? Señor Jesús, gracias porque tú eres el autor del tiempo. Tú eres el que controla los tiempos. Tú no estás limitado por el tiempo porque tú eres Dios. El tiempo es creación tuya. Señor, en tu tiempo, tú manifestarás lo que has propuesto hacer. Y nosotros queremos permanecer fieles y firmes a ti. Allí en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, gracias por venir a nuestro encuentro, por auxiliarnos, por ayudarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque la meta final tuya, al haber prorrumpido en la historia de la humanidad, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor, lo has hecho con el propósito de llevarnos nuevamente a ti, de ser hechos hijos tuyos. Tú quieres darnos el don de la paternidad. A los que te recibieron, tu palabra dice que a los que creen en tu nombre, tú
no una iglesia, a los que creen en tu nombre, tú, no una denominación, no un líder religioso, no una persona, sino solamente tú, que eres Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amigo nuestro, en esta mañana, si usted todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo quiero que, si nunca usted ha hecho una oración para confesarle su pecado, su necesidad y pedirle que Él entre a su vida, a tomar el control de ella para bendecirle abundantemente, en este momento, yo quiero, ahí en la quietud, en su lugar, haga esta simple oración. Señor Jesús, has venido a mi encuentro en esta mañana y reconozco que te necesito. Soy débil, estoy necesitado, pero gracias por tenderme la mano. La primera cosa que quiero pedirte es que perdones mis pecados, que entres a morar en mi corazón. Yo creo que tú, en la cruz del Calvario, pagaste el precio de mis pecados. Tú me redimiste, pagaste el precio de mi pecaminosidad. Yo creo, Señor Jesús, que ahí en esa cruz moriste, pero moriste para darme la vida eterna. Yo creo que así como la Escritura dice, resucitaste al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Y yo lo acepto por fe. Señor Jesús, confieso mis pecados, te ruego me perdones y me hagas acepto delante de ti y me hagas ser uno de tus hijos. Toma mi vida y que esta Navidad sea una Navidad muy significativa en mi vida y la de mis seres queridos. Te lo ruego en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted, amigo, amiga que nos visita,